Bueno, ahora que estoy grabando, buenos días. Y recién estábamos charlando así informalmente de los exámenes que están teniendo. Y bueno, aproveché para mencionar el examen de Laboratorio 1, el primer parcial, que ahí me indicaron que viendo en el cronograma es el 1 de octubre, así que quedan pocos, no tan pocos, pero quedan dentro de unos pocos sábados. Y les estaba comentando, está en el cronograma, en el contrato didáctico igual, pero por ahí mencionándolo es más fácil. em, un poco las características de cómo es el examen. Eh, Ustedes van a tener que resolver problemas en C++, obviamente. O sea que el examen va a constar de una serie de enunciados, de los cuales ustedes van a codificarlos. Y para hacer como más fácil la posibilidad de que puedan preguntar algo que no hayan entendido y las instrucciones para entregarlo y demás, vamos a estar conectados en un Zoom, va a ser un sábado a la mañana, y, y como acá, si alguien tiene alguna consulta, pueden desmutearse y preguntar, o en el chat escribir la pregunta. Si la pregunta corresponde ser respondida, porque a veces la respuesta es, eso lo tendrías que saber, es un examen, eh, bueno, la respondemos, y a veces sirve que una aclaración o una pregunta de alguien le sirve al resto, ¿sí? Sobre todo desde el enunciado, de cuestiones técnicas de cómo entregarlo y demás. Y también les mencionamos que la corrección de ese examen, nosotros la hacemos eh, probando probando el programa que entregan, el código. Tiene que obviamente funcionar, compilar, pero también lo que hacemos es ver el código que entregaron, eh, y darle una evolución de eso, ¿no? Siempre y cuando entendamos qué hicieron, qué pusieron ahí. A veces pasa que no llegamos a comprender qué es lo que quisieron hacer, pero muchas veces sí. Y en el caso de que algo no funcione, tratamos de indicarle como por qué razón. Bien. Eh, y entonces esa devolución junto con la nota es el feedback que tienen del examen, y llevaría aproximadamente unos 15 días para que corrijamos todos. Depende de la cantidad de gente, si no son tantos es menos, pero me da la sensación de que van a ser muchísimos. Entonces, sí, aproximadamente unos 15 días, en donde van a tener cada uno de ustedes esa devolución, ¿sí? Y así con cada examen. El segundo parcial también, en los recuperatorios también. Entonces, demoramos porque hacemos bastante personalizada la devolución, no es automático. No es que terminan el examen y ya tienen la nota porque lo corrige el campus virtual, por así decirlo. Le hacemos una devolución así específica, entonces nos lleva bastante. Em, para el tema de subir el archivo y eso, vamos a hacer como una eh, simulación el sábado anterior, en la cual ustedes van a hacer una actividad muy sencilla, algo muy, muy simple, y les vamos a habilitar un link de subida, de- de entrega de eso, para que practiquen también la forma de entrega, ¿no? Como para que no se lleven una sorpresa el día del examen. Entonces, eso va a ser en el campus virtual. Es muy simple, va a ser muy simple porque eh, creo que lo vamos a mantener de la misma manera. Ustedes van a tener que copiar, o sea, seleccionar todo el código de su CPP en Codeblocks o en lo que usen, copiarlo y pegarlo en un cuadro de texto. Así es la entrega. No tienen que siquiera subir un archivo ni nada. Entonces, va a ser muy sencillo, muy entendible cómo realizar la entrega del examen, ¿sí? Em, Así que igual lo vamos a practicar para que, para que no sea una situación novedosa durante el examen, pero va a ser fácil. Va a ser fácil la entrega, no el examen. Eh, ¿Cuánto dura el examen y cuántos problemas tiene más o menos? Em, Eso es relativo. En la duración del examen, a mí particularmente no me gustan exámenes que sean muy largos. A veces salen largos y llevan unas cuantas horas, pero
la idea es que no supere más de 1 hora y media, 2 como mucho, la duración del examen. Entonces adaptamos el ejercicio para que se pueda resolver en ese tiempo, ¿sí? ¿Y cuántos problemas tiene? Eso lo que no te lo podría decir. Por ahí va a tener uno, por ahí va a tener dos, por ahí va a tener tres. Eh, Eso generalmente los días cercanos al examen nos reunimos y pensamos cómo va a ser el examen, y ahí se nos ocurre decir, bueno, hagamos un problema y otro más difícil, o uno solo que tenga todo junto. Después vemos eso. Así que en eso ustedes tengan en cuenta que puede ser un solo problema o dos, a veces llegan a ser tres. Damián dice, si la prueba se puede hacer de forma sincrónica. El examen se hace. No, el examen se Él, hace. él dice la en- prueba de subir el archivo que vamos a hacer el sábado anterior. Eso sí. Eso no hay problema. Nosotros vamos a habilitar eso y va a quedar abierto para que lo puedan subir y practicar esa entrega todo el tiempo, toda esa semana prácticamente. El día del examen no, empieza en un horario, termina, se vence el horario y ya no pueden entregar más. Así que tengan en cuenta eso. Gonzalo dice, en algunos problemas estamos 4 horas por ejercicios. Sí, hay algunos ejercicios de la práctica que son bastante extensos, puede ser que les lleve mucho tiempo. El del examen yo calculo que les debería llevar 1 hora para resolverlo, 1 hora y media, de alguien que vino practicando bastante, ¿no? Eh, y le damos un extra como para que no sea toda una cosa así súper vertiginosa. Van a tener un poco de tiempo extra como para entregarlo, como para ir a tomar un vaso de agua, como para relajarse, que el tiempo no sea tanto un problema. Pero no va a ser un regalo, ¿sí? Va a ser eh, desafiante. Em, bueno, sí. Em, Esos errores de por ahí subir el archivo que no es, o que si terminaba 9:30 y 9:32 quieren entregar, no se puede entregar, y eso está definido y no hay vuelta atrás. O sea que la gestión del tiempo es algo que ustedes también van a tener que aprender a controlar, ¿sí? Si algo vence hoy a las 10, no lo pueden entregar 10:01. Lo tienen que entregar 9:55, por decirles un ejemplo, porque si no, ahí es una condición, es un if. Si pasó el horario, no está habilitado y bueno, ahí van directamente al recuperatorio. Así que es algo a tener en cuenta. Gerardo pregunta, ¿el temario hasta lo visto el sábado anterior? No, lo que vamos a ver hoy también, y otra cosa que vamos a ver también va a entrar, pero entraría hasta ciclos, ¿sí? Y combinación de todo lo visto. Eso serían los temas del examen. Sí, el sábado anterior al examen, claro, claro. Yo no lo había entendido. Bien. Bueno, voy a ir compartiendo en la pantalla. Si tienen más preguntas, obviamente, adelante. Em, Bien, ahí. Esperen que me acomodo un poco el escritorio. Bueno, ahí veo un poco el chat. Ahí está. Ahí veo el chat, pero ahí, de reojo, ¿sí? Pero si alguien quiere preguntar algo, puede escribir en el chat. Cualquier cosa, Laura me avisa si se me pasa alguna pregunta. Y también pueden usar el micrófono, pero. eh, Pueden usar el micrófono también. Em, Preguntan por el corte de control si entra en el examen. Paciencia, sí. Puede llegar a entrar o no. ¿Sí? Es un tema que está ¿cómo se llama? En el programa y en los temas que podrían entrar en el examen. Puede ser que la resolución requiera usar un corte de control o puede ser que no. ¿Sí? Y ahí está la dificultad, ¿no? Del examen, de que no sepan con qué lo tienen que resolver. Si yo les digo, sí, el corte de control lo tomo seguro,
todo el mundo se va a tratar de aprender de memoria el corte de control y de memoria no se resuelve nada en sistemas. Entonces, puede o no estar ese tema. Bien. Luciana dice, Codlox estaba tirando un error, lo instalé varias veces, pero no lo logré ¿Sabés que, solucionar. Luciana, vos hiciste, creo, la consulta en el foro, que tenés Windows 11, ¿puede ser? Mm, Sí. Pero, eh, yo no lo entendía el error. Me parece que otro chico le había dado también anteriormente. Algo del debugger le dice. ajá. Formatear. No, bueno, ahí Gonzalo dice, si hay algún problema con Codeblock, se puede usar el sitio Code HS. Sí, pueden utilizar ese. Pueden utilizar todos los IDEs que mencionamos el primer día, lo pueden utilizar, ¿sí? No, Buen día, Ángel. Buen se día, ve que es un Flor. problema. Sí, se ve ¿Puede que es un hacer problema. un comentario? Sí, A mí me pasó lo mismo con el CodeBlock. Se me borraba el ID, algo así, no me compilaba. Lo borré dos veces, ¿no? Y lo instalé de nuevo y me pasaba el mes, como que se me dejaba de funcionar. Los chicos me dijeron que pruebe con el antivirus, que eso hacía que como que me lo bloqueaba. Entonces lo que hice yo fue que el antivirus no tome CodeBlock se- ni los archivos de CodeBlock para que no o me sea, lo es una borre. excepción. Una Claro. excepción el antivirus. Bueno, sí. Tengo que hacer eso y ahí no me funcionó siempre. No falló Bueno, más. si tienen antivirus activado, que me imagino que sí, hagan una carpeta en donde siempre trabajen y agreguen el antivirus, que casi todos los antivirus lo tienen, que una excepción para que esa carpeta la ignore. Entonces, todos los exe que se ejecuten desde esa carpeta, el antivirus lo va a ignorar. Y también agreguen como excepción el codeblocks, cuestión de que no piense que el codeblocks está generando un software malicioso, y ahí el antivirus no los va a molestar. Ahora, si es un tema Windows 11, aparentemente yo no tengo Windows 11 y tal vez Windows 11 esté trayendo problemas con el codeblocks, no estaba enterado. Pueden usar otro IDE, como mencionan ahí, el de C++, o el Code HS, que es web. Por el momento, eso para el primer parcial está más que bien. Para el segundo parcial, depende qué segundo parcial hagan. Por ahí ya el Code HS no va a alcanzar y necesiten otro, usar el Codeblocks o el de C++. Y tal vez, sí, eso depende de qué tipo de examen elijan hacer en el segundo parcial. Pero que los problemas del Codeblock no les compliquen la vida en el examen. Traten ya con tiempo de decir, bueno, para el examen voy a usar esto y, y ya saben que eso funciona. Ahí Juan dice que tiene Windows 11 y no tiene problemas, el Codeblocks. Sí, en general Windows 11 me parece que no trajo tantos, es como un Windows 10 más lindo. Nada más. Entonces, tal vez es otra cosa. A los que estaban teniendo problemas con Windows 11, tal vez es el antivirus o alguna otra cosa. em, si le encontramos una solución después, la ponemos en el foro para que ya no tengan ese problema. ¿Sí? Bueno, sí, Luciana era. Empezó con los errores. A mí pasa solo si abro un programa que tengo guardado y lo trato de ejecutar directamente. Eso sí, si tratan de correr el exe directamente, no les va a andar. Pero si abren un CPP con el Codeblocks y lo tratan de compilar, tendría que andar sin problemas. Eh, si compilo antes de... no entiendo. A ver, Luciano. Si vos le das doble clic al exe, no te funciona, pero si abrís el Codeblocks y lo corres desde el Codeblocks, te funciona. ¿Eso estabas diciendo? Abro el micrófono así se entiende Dale. mejor. Yo tengo un programa, ponerle que lo hice ayer, escribí todo, lo abro con el Codeblocks hoy y si pongo ejecutar desde el Codeblocks me tira error. Ahora, si antes de poner ejecutar, así como ya andando todo el programa, antes de poner ejecutar, compilo sin haber tocado nada, sin haber modificado nada, ahí no me da error. Mm, Raro. Em,
Bueno, al menos tenés la solución que es compilarlo primero. Pero Sí, no, sí, la verdad que no es tampoco una molestia, pero bueno, fue así como raro en el momento. Ujú. Y correrlo directamente desde el sistema operativo, sí, abrir el directorio y hacerle doble clic al exe, eso no les va a funcionar, les va a decir que les faltan DLLs, porque por el momento no estamos preocupándonos en que el archivo ejecutable tenga todo lo necesario para pues llevarlo, no sé, a la computadora donde lo quieran correr y corra, ¿sí? Ahora lo importante es aprender las estructuras básicas de programación. Después lo que tiene que hacer es copiar una serie de bibliotecas junto con el exe y ahí sí funcionaría. No es nada del otro mundo y no se compliquen por eso, ¿sí? Ariel dice que tenía Windows 11, le funcionó un mes y después dejó de compilar. Se eliminaba el codeblock ¿no? Haciendo una excepción de carpetas. Haciendo una excepción de carpetas con el antivirus. Okay. Sí, sí puede ser que el antivirus esté ahí molestando un poco. Bueno, vamos a ver esto que creo que ya lo habrán visto por lo que estuve leyendo ahí, pero un poco repasar de qué se trata esta otra estructura de repetición que es el ciclo inexacto. ¿Sí? Nosotros vimos hasta el momento el ciclo exacto que permite repetir instrucciones, lo que nosotros nos interese que el programa tenga la capacidad de repetir, pero como el ciclo exacto, el nombre lo indica, era una cantidad determinada de veces. Y el ciclo inexacto se llama inexacto no porque no funcione bien, sino porque es una cantidad indeterminada de veces. Bien. Entonces, las estructuras de repetición que existen son, como mencionaba, dos, exacta e inexacta. El inexacto tiene la particularidad que no sabemos de antemano la cantidad de iteraciones que va a dar nuestro ciclo. Entonces, para poder determinar si el ciclo va a mantener ejecutándose o no, se va a utilizar una o más preguntas, ¿no? Condiciones. La proposición lógica que ponen adentro de un while, que el while es el que le permite hacer un ciclo inexacto, esta proposición lógica es similar a lo que ustedes pondrían en un if, por ejemplo, ¿no? Para poder saber si el programa tiene que hacer una cosa o no, dependiendo de la respuesta de esa proposición lógica. En el caso del while, funciona similar, o sea, si la condición se evalúa como verdadera, el ciclo va a iterar, o sea, va a ejecutar lo que está dentro. En cuanto esto se evalúe como falso, va a salir del while y continuar con las instrucciones que están debajo de la llave. ¿Sí? En el caso del diagrama, lo suelen hacer con un rectángulo que tiene como un encabezado, y dentro de ese encabezado, ahí va la proposición lógica. Y es la misma idea. Todo lo que está dentro de ese rectángulo que representa el ciclo inexacto se repite mientras la condición sea verdadera. En cuanto la condición sea falsa, sigue por lo que está debajo de ese recuadro. ¿Sí? Son las dos maneras de representar que creo que conocen del ciclo inexacto. De vuelta, en C++, la palabra reservada para el ciclo inexacto es while, que en inglés significa mientras, y eso es importante de saber. Lo que significa, siempre acuérdense que esto significa mientras, entonces pueden leerlo mientras que n sea mayor o igual a 0, va a repetir esto. Si lo pueden leer así en castellano, van a entender muy claro qué es lo que está haciendo el ciclo inexacto, ¿sí? Porque a veces se confunden esto con otros términos en inglés que no los quiero mencionar para que no se les haga lío, y entonces terminan haciendo los ciclos al revés, ¿sí? Así que recuerden que significa mientras y funciona de esa manera. Mientras que esto sea verdadero, repite o itera lo que está dentro. Bien. Entonces, acá está básicamente explicado lo que dije recién. La condición o proposición lógica determina si continúa o no. Bien, puede tener varias proposiciones lógicas. Ustedes ya saben cómo combinar varias proposiciones lógicas. Ahí no hay que hacer mucho detalle, ¿sí?
Si es verdadero, el ciclo va a iterar. Si es falso, el ciclo va a terminar. Y como siempre que se hace un ciclo, ustedes tienen que poder garantizar o asegurarse de que en algún momento esto pueda dar falso. Porque si nunca da falso, estarían haciendo un ciclo infinito, que en general en un ciclo infinito no es algo que quieran hacer, ¿sí? Acá hay un ejemplo muy básico que lo que hace es ingresar números, ¿bien? Y siempre que se ingrese, o mientras se ingrese un número que sea 0 o positivo, va mostrando un cartel que dice OK. Cuando yo ponga un número que no sea 0 o positivo, es decir, un número negativo, el ciclo va a terminar y el programa después va a mostrar fin, ¿sí? Bien, entonces esta es la parte de código en C++, de cómo sería este diagrama. Y acá hay como una salida de ejemplo, ¿no? Yo pongo un número, como el número es mayor o igual a 0, ingresa al ciclo o repite. Entonces muestra OK y me pide otro. Muestra, y vuelvo a poner un número no negativo, muestra OK y continúa. Cuando pongo un número negativo, el ciclo se termina y muestra fin, ¿sí? Yo voy a codificar este, que es un programa muy pavo, pero sirve como para poder ver en ejecución el ciclo inexacto, ¿sí? Entonces voy a crear un nuevo archivo acá acá, y le voy a poner ejemplo 01. Bien. Entonces, va a ser eso. ¿Sí? Ni siquiera le voy a poner un enunciado a esto porque no es un programa solo para ejemplificar el ciclo, no tiene ninguna utilidad. Bueno, la condición del ciclo era mientras que n sea mayor o igual a 0, esa era la condición. Bien, y dentro del ciclo lo que hacía era mostrar un cartel que diga OK. Cada vez que pongo un número 0 o positivo muestra OK. Y después vuelve a pedir un número para que este ciclo no sea infinito, ¿sí? Y al finalizar esto, mostraba fin. ¿Bien? Mostraba fin. De hecho, voy a poner en DL porque si no se va a quedar todo desprolijo. Y bien. Y acá tienen una particularidad que acá se nota, que tenemos un ingreso fuera y aquí un ingreso nuevamente adentro del ciclo, ¿sí? Lo último que hace el ciclo es ingresar nuevamente, ¿sí? Esto se debe a que yo quiero que cuando se pregunte esto acá, ¿sí? ¿Qué pase con n? Cuando use el valor, el while de n, ¿qué tendría que pasar con n? Para que sea una pregunta que tenga una respuesta con sentido. ¿Qué tendría que tener n previamente? ¿Un valor? Un valor, no, un valor que haya sido ingresado por el usuario, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo así, n tiene basura y el programa puede funcionar o no, dependiendo lo que tenga n arbitrariamente en la memoria. De esta forma, el usuario ingresó un valor en n y ahora sí tiene algo como para comparar. Sí, te escucho. Perdón, me surgió como duda. ¿Como basura puede llegar a tener una variable, un número negativo? Sí, claro, sí. Ah, ok, Podría gracias. tener negativo. Así es. Entonces, acá nos estamos asegurando de que el valor de n lo haya ingresado el usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongo 50, me muestra OK, pongo 100, me muestra OK, pongo 0, me muestra OK, pongo negativo, me muestra fin, ¿bien? Y ahí termina. Gonzalo dice, ¿es válido que en vez de solicitarle un primer ingreso fuera del ciclo, le asignemos n igual a 1 para que ingrese una primera vez o no quedaría bien?
sí, eso es válido y dependiendo del problema que tengan que resolver, o como dice Laura, el enunciado que tengan que resolver. Porque lo que dice Gonzalo es lo siguiente, bueno, yo pongo esto así, y entonces, esto lo puedo traer acá, esto lo puedo sacar, fíjense cómo cambió completamente la estructura, y ahora uno dice, ¿va a entrar al while? Sí, la primera vez va a entrar siempre, porque el valor de n es mayor o igual a 0 la primera vez. Entonces, lo primero que hace es entrar al while, pedir un número, mostrar OK y luego sigue. Pero fíjense y comparen si el programa funciona de la misma manera ahora que antes. Entonces yo pongo 10, me dice OK, 50 me dice OK, 0 me dice OK, menos 1 me dice OK y me dice fin. ¿Funciona igual que antes? No, no. Ok, fin. Claro, ¿ven? Cuando yo puse el menos 1, que es un valor que yo lo utilizaba, recuerden, no hay un enunciado acá, pero como veíamos acá, ¿sí? Al menos 1 o cualquier número negativo yo lo utilizo para dejar de cargar los datos. Y yo espero que cuando pongo un número negativo me diga fin y ya está. Por cómo está hecho este programa, acá lo pueden ver, cuando yo pongo un número negativo, todavía estoy dentro del while cuando puse el número negativo y estoy acá. Entonces me muestra OK, después realiza la evaluación y se pregunta menos 1 es mayor o igual a 0, lo cual es falso, y me muestra fin. Ahora reemplacemos este OK y este fin por contadores. Entonces, yo pongo esto acá y acá pongo cantidad de números y C. Y entonces, yo quiero que me muestre la cantidad de números como no negativos que fueron ingresando. O sea que el negativo no quiero que sea un número de la lista, por así decirlo, ¿bien? Entonces, si lo resuelvo de esta manera, por ejemplo, 1, 5, 6, menos 1, cualquier cosa dice. Bueno, me dice que hay 4 números ingresados. Y en realidad yo quisiera que los números a tener en cuenta sean estos 3. Y este no. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera resolver, si yo quiero que el menos 1 también sea parte de la lista a procesar y que esto me dé 4, bueno, así está bien resuelto entonces. Quiero que el número que ingresé y que me hace finalizar, en este caso, la lista de datos, sea parte de la cantidad a contar. Bueno, así como está perfecto. Si yo no quiero que este forme parte, entonces, acá quería poner en DL, no sé. Entonces, yo tengo variantes. Una es preguntarme acá si el número es mayor o igual a 0 y solo así contar, pero terminaría teniendo un if con la misma proposición lógica que acá, lo cual hace que sea un poco medio desprolijo el código. Funciona. Fíjense que yo ahora voy a poner números positivos, pongo el quinto número, uno negativo, y yo quiero que me diga que son 4 números en la lista, y sí, son 4 números, porque el menos 5 no me interesa. Lo logré, pero básicamente envolví todo lo que tiene dentro del while con un if con la misma condición. Pero una forma, como les había mostrado recién, es esto. Yo puedo hacerlo de esta manera, y fíjense por qué esto. Primero les voy a mostrar que funciona y después vamos a analizar por qué es que funciona. Entonces yo pongo 1, 2, 3, 4 y un número negativo y me dice que son 4, sin tener que poner ningún if ni nada. ¿Bien? ¿Por qué funciona de esta manera, no? Yo ahora ni siquiera necesito que n empiece con un valor establecido por mí, porque el usuario va a ingresar un número antes de empezar el ciclo y el valor que haya ingresado el usuario se va a comparar acá. Entonces yo lo primero que había puesto acá era un 1, ¿no? Entonces pregunta, ¿1 es mayor o igual a 0? Sí. Entonces hace C++ y ahora el contador
vale 1. Después yo ingreso el 10. 10 es mayor o igual a 0 también, entonces repite el ciclo y hace C++ y vale 2. ¿No? Y así, mientras yo vaya poniendo números que sean mayores o iguales a 0, acá, cuando se encuentre la llave de cierre, va a comparar esto y si da verdadero, sigue, cuenta, vuelve a pedir y así se comporta este programa. Cuando yo pongo acá un número negativo, por ejemplo el -5, corta, se encuentra con la llave de cierre del while y pregunta -5 es mayor o igual a 0 y eso es falso. Y como es falso, ese -5 nunca nunca hizo incrementar el valor de C. Por eso es que ese valor que yo ingresé último, como hace que la condición sea falsa, no es tenido en cuenta para este cálculo. Que en este caso el cálculo es algo bastante sencillo, es contar cuántos números es, pero el cálculo podría ser, no sé, calcular si ese número fue primo, o si es el máximo o el mínimo, o lo que sea, ¿sí? Entonces Una pregunta. Buen sí. día. Cuando queremos ingresar de a un número y que vaya iterando, lo ingresamos abajo del while. Y después si queremos ingresar una lista de números, Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿cómo lo haríamos? ¿Qué tal? Mil disculpas, Raúl. No encontraba el botón para desactivar el micrófono. ¿Qué pasó? No, me perdí un poco, que entendí que estaba haciendo una pregunta a alguien. Yo, Sí. si nosotros queremos ir ingresando un número y que el programa vaya iterando y nos vaya pidiendo de a un número, Ujú. se va a hacer siempre debajo del while. Y si queremos ingresar una lista, por ejemplo, y que el programa funcione y que después nos muestre una cantidad o lo que sea, se va a hacer arriba del No, while o no. eso va a depender mucho ¿Hay de alguna la... regla que vos me puedas decir, mira, No, te cuando, tenés, no, ok, te tenés que dar cuenta a partir del enunciado. Vamos a hacer así, vamos a hacer que vamos a transformar en base a lo que vos preguntaste, y ustedes me van a decir qué estrategia habría que usar, ¿no? Entonces es ingresar una lista de números que Disculpame, Ángel, de mientras números. haces el enunciado, una pregunta rápida. Uno, si ponele, vos querés seguir haciendo otra cosa después de mostrar, ponele este enunciado, imagínate que seguía con otra consulta, me imagino que lo podés hacer después de realizar esta parte, ¿no? Sí, claro, después de esto yo puedo poner otro while si quiero con otra cosa, Por un eso, era for, esa la pregunta. lo que Sí. quieras. Sí, sí, sí. Ah, Eh, perfecto, por eso decía, por ejemplo, te decían usar después este contador para usarlo después Tal en cual. otra parte Sí, sí, del sí. enunciado. Ah, Exacto. perfecto. Entonces va a finalizar Dale. con un número negativo y calcular e informar informar el mínimo valor ingresado. Punto. Nada más. ¿Sí? Entonces, y imagínense que la lista está compuesta por estos números. Bien. No tiene mucho sentido esto, porque siempre va a ser, si es negativo, va a ser el último. Vamos a ponerle el máximo. El máximo valor ingresado. Bueno, acá este tampoco tiene sentido. Esperen, estoy poniendo... no, pero sí tienes, perdón, pero No, no. por ahí sí tiene sentido, porque por más que nosotros sepamos cuál es el mayor ahí, lo que quiero yo es que me diga el programa, ¿o no? ¿No No, tendrías que esperen. hacer el efecto burbuja ahí? Ponele que vaya de uno para arriba, después como contando el contador y se vayan después como reordenando. Ah, no, pero eso es más No, adelante. no. Vamos a hacer, voy a pensar otro enunciado que finalice con un negativo, pero que básicamente tenga sentido. Vamos a hacer calcular e informar el promedio. Este sí. Calcular e informar el promedio. Entonces yo pongo 10, 20, 30 y menos 5. Bien. 10, 20, 30 y menos 5. El promedio de esto va a depender de si yo hago 10 más 20 más 30, que es 60, y lo divido por 3 y me va a quedar 20, o si hago 10 más 20 más 30 más menos 5, más menos 5, que da 55, y lo divido por 4. Bien, ¿se entiende? Si yo tengo en cuenta el último número como parte del cálculo que voy a hacer, este número
me va a hacer que cuente que son 4 y también va a, en este caso, restar al total de suma. Y hay un promedio que me va a quedar distinto, que si yo tengo en cuenta hasta acá y divido por 3. Bien, entonces, dependiendo de si está así como está el enunciado, ustedes tendrían que resolver sumando todo, contando todo y haciendo la división. Pero si, por ejemplo, el enunciado dijera, por ejemplo, nota, no tener en cuenta el número que finaliza la lista para los cálculos. Si dijera una cosa así, por ejemplo, en un examen, ustedes saben que este -5 no lo quiero tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos y son estos 3 solamente. Entonces, fíjense, vamos a resolver los dos. Uno habíamos dicho, esto tiene que dar 20, y si la variante fuese al revés, bueno, no precisamente al revés, pero sí tener en cuenta el número que finaliza la lista, el promedio, lo voy a hacer con la calculadora, porque es... 13,75. 13,75. Gracias, 13,75. Bueno, y fíjense que es otro número, ¿no? Claramente. Entonces, vamos a resolverlo de las dos maneras. Primero vamos a hacer el caso 1, donde el -5 no lo uso ni para sumar ni para restar, ¿sí? Entonces, vamos a borrar todo, como si empezáramos de 0. Y yo voy a tener un while, porque no sé cuántos números componen la lista, y ahí está la gracia del ciclo inexacto. La lista puede tener 5, 10, 50, 100, no sé cuántos son. Y después, cuando yo termine de procesar esa lista, es decir, cuando pongo un número negativo, acá me tiene que decir promedio y el promedio calculado, ¿sí? Que el promedio calculado va a ser la suma de números dividido la cantidad de números. Básicamente es eso. ¿Bien? Entonces, Una acá, cosa rápida, Ángel, si supieses la cantidad de números que es, ahí no usarías el while, ¿no? Acá es como porque no sabes lo que va a ingresar ajá, el usuario. exacto, usaría un for. Usaría un ciclo exacto si Perfecto. sé cuántos son, porque es lo más práctico y el for está pensado para eso. Así es. Entonces, No, pongo... decía así no me confundía. Ujú. Vamos a declarar las variables que son enteras. Recuerden que acá dice que son enteros los números. Entonces es suma, cantidad y n. Y float sería el promedio. Float sería el promedio. Entonces, le pido al usuario que ingrese n. Acá voy sumando lo de n, contando que hubo un nuevo número, y antes de que esto finalice, antes de que llegue al final del while, vuelvo a pedir n, porque si no estaríamos en un ciclo infinito. ¿Bien? Y la condición es que el n sea mayor o igual a 0. De vuelta acá, ¿no? Finaliza cuando yo pongo un negativo, entonces mayor o igual a 0. Cuando el usuario ponga un número negativo, esto va a terminar y va a calcular el promedio y lo va a mostrar. Y como yo quiero que el promedio me quede un número real y yo estoy dividiendo dos enteros, tengo que transformar alguno de estos dos a float y, para que me dé con parte decimal. Bueno, cargo esto de acá arriba, que es esta lista. No va a tener en cuenta el -5 de esta tabla de ejemplos, y entonces el promedio me va a dar... el promedio me va a dar 20. Yo voy a poner 10, 20, 30 y -5, y el promedio me da 20. ¿Sí? Bueno, esta es una manera de resolverlo. Y la otra es un poco como había mencionado un compañero recién, que es, bueno, yo quiero que por lo menos una vez esto se ejecute. Bien, que entre la primera vez, que me pida el número, que sume, que cuente, y que luego haga el cálculo, ¿no? Que haga la pregunta. Si el número es negativo, finalice y me calcule
el promedio. ¿Sí? Yo quiero que una primera vez al menos funcione. Así que voy a hacer una variante de este, le voy a poner 1b. Y lo voy a abrir acá. Bueno, entonces, es la misma lógica, pero quiero tener en cuenta al número que me finalice la lista, ¿sí? A ese número negativo. Entonces, como hicimos recién, yo voy a correr del lugar del ingreso, o sea, lo primero que va a hacer el while es pedir el número, pero como esto puede llegar a dar, preguntar sobre basura y no es algo que quiero, voy a obligar a que entre una vez, por ejemplo, poniéndole un valor a n que sé que la condición va a dar verdadera. Entonces, al while la primera vez siempre va a entrar, luego pido el número, lo sumo indistintamente si es positivo o negativo, obviamente si sumo un número negativo va a restar, cuento que hubo un número más, si es el número que finaliza la lista negativo también lo va a contar, y luego calcula el promedio. Entonces fíjense, ahora voy a poner 10, 20, 30 y menos 5, y me da 13,75. ¿Por qué? Porque este menos 5 fue sumado, lo que hizo fue restar, y terminó siendo 55 dividido 4. ¿Bien? Bueno, esta estructura de acá también es una estructura de programación. Esto que hicimos recién de obligar a que la primera vez ingrese, también es una estructura de ciclo inexacto, ¿sí? Que es esta que ven acá. Se llama do while, ¿sí? El do while lo que hace exactamente lo mismo que un while, o sea, es una estructura de ciclo inexacto, pero como pueden ver, la condición de este do while está abajo, entonces asegura que por lo menos una vez se va a ejecutar. Sí, asegura que al menos una iteración el ciclo inexacto va a dar, que es lo que en este caso queremos que pase, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es, fíjense, no tendría esto, tendría acá do, y acá tendría el while. Que, a ver, me olvidé cómo era con paréntesis. Sí, sí, igual. Entonces acá voy a tener el while. Y fíjense, lleva un punto y coma, es una estructura un poco extraña. Lleva un punto y coma al final, es la única que tiene un punto y coma. Y acá yo lo que voy a hacer es la condición, que la condición es la misma, n mayor o igual a 0. Y termino teniendo lo mismo que hice recién con esta estructura. Entonces yo ahora pongo 10, 20, 30 y menos 5, ¿sí? Yo estaría poniendo el menos 5 acá, ¿ven? En la línea 26 estaría poniendo el menos 5. El menos 5 se suma, el menos 5 es usado para contar. Después pregunta, menos 5 es mayor o igual a 0, lo cual es falso, y me calcula el promedio. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen dos maneras de ver cómo resolver algo con una estructura de ciclo inexacto. Que la condición sea lo primero que haga el ciclo inexacto, por lo tanto podría ejecutarse 0 veces. ¿Sí? Si yo acá, de hecho esto tiene un terrible bug, si yo acá entro y pongo menos 1, nunca entró, divide por 0 dividido 0 y se rompe todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo pongo el menos 1 acá, el menos 1 es mayor o igual a 0, esto es falso, y nunca hizo esto, y por lo tanto siguió con esto. Acá, como toda división, yo lo que tendría que hacer es preguntarme si la cantidad es mayor a 0 y solo así calcular el promedio que tiene una división, ¿sí? Ahora sí, si yo pongo un número negativo al principio, el programa no calcula el promedio, pero al menos no divide por 0, ¿sí? Esta es una manera, entonces, donde el while se pregunta su condición al principio y después itera. Y hay otra variante en donde el while se ejecuta al menos una vez y después itera, ¿sí? Y eso va a depender de lo que el enunciado les pida, lo que tengan que ustedes resolver, y ustedes tienen que dar cuenta
qué estrategia usar. Si se les complica, por ejemplo, esto del do while, no se vuelvan locos. Fíjense que con un while también lo pudimos resolver. No hace falta usar o conocer el do while. Con un solo while, con un while también se puede resolver, pero bueno, hay que andar acomodando el programa para que te permita entrar al menos una vez, ¿sí? El do while está pensado para eso, ¿sí? Pregunta, Ángel, un segundito. Ahí pusiste suma vos adentro del while y te toma la palabra suma como para sumar. O sea, entiendo esa parte que dice suma, ¿verdad? Suma igual a suma ¿Dónde? un número. Ahí, ¿Esto? sí, Acá está haciendo esto, ¿no? Por ahí, así, claro. esto Bueno, está haciendo. ¿por qué te lo toma si pones suma igual? Sin hacer la cuenta. Suma es una variable. Suma es una variable. Ah, Suma ok. es esta variable que puse en 0 y va sumando los valores de n. Ah, pero te toma como si fuera más igual el número, algo así, ¿no? ¿Es lo Exacto. mismo? ¿Poner suma? Sí, sí, sí. Ah, no sabía Sí, que se sí, podía es lo poner mismo. suma directamente. Esto es lo mismo que poner esto. De hecho, a mí me resulta por ahí más fácil, o me parece que este es más claro que este, pero bueno, por ahí, en tu caso, así lo ves mejor, te queda más claro así. Bueno, yo nunca usé la palabra suma, usé más igual. O sea, en todos los Pero códigos va a suma y lo toma igual. En código, no, no suma sé. es la variable. Claro, pero te digo, la variable suma sería la cuenta más igual. Pero Sí, ¿cómo sabe que es variable, más igual? ¿cómo sabe que qué? Que es más igual la variable suma. ¿Cómo sabe el programa que vale más igual? Ah, Si no- porque más igual lo que hace es, acá hace lo que tiene suma más n, y esto, imagínate que suma tiene 0 y n tiene 10. sí. Entonces básicamente está haciendo esto. Y esto terminaría siendo esto. Le asigna suma Claro. 10. La siguiente vuelta, suma tiene 10, y imagínate que yo le sumo 20. Entonces lo que Ah, hace claro, va a es, poner más en menos más vez, igual. Yo me confundí por eso, también no entendía esa parte. es un acumulador, claro. Sí, Ok, sí. está Bien. bien. Sí, es como una Bueno, forma de abreviar. Como lo mismo que cuando ponemos C++ o cantidad más, es lo mismo que esto, poner cantidad igual a cantidad más 1. exacto. Esto Son dos es, formas de Ángel, escribir lo mismo. Ok. Ángel, ¿te podría hacer así. una consulta en el if que hiciste abajo para que no te divida por 0? Sí, era en el otro, ¿no? Sí, sí, me quedó dando vueltas en la cabeza, por eso no te lo hice en el momento. Ujú. Habías hecho ese if. ¿Ese if lo recomiendan que lo usemos de repente para el parcial o para los ejercicios? O sea, se me había ocurrido en uno de los ejercicios, pero dije, como tomamos ambiente ideal, yo no lo estaba usando, pero es algo que recomiendan que empecemos a hacer a partir de ahora, por ejemplo. Sí, la división, siempre que ustedes, salvo que ustedes estén seguros de que esto no va a ser, el divisor no va a ser 0, no hace falta. Pero acá que podría llegar a serlo, siempre lo tienen que ir. Nunca tienen que dividir por 0. Tienen que, Sí, sí, sí. Una vez sin querer dividí por 0 y explotó. Así que sí, sí, sí. claro, Listo. exacto. Muchas gracias, Ángel. Bien. Ángel, perdón, consulta. Sí. Ahí en relación a lo que comentaba Ariel, ahí es como digamos, una buena oportunidad para ver cómo asigna la variable, ¿no? Que es de derecha a izquierda, que creo que una vez habían comentado que si un matemático, digamos, diría de eso, Exacto, es sí. como que no le cerraría. ¿Digo bien? Claro, ¿no? Sí, no tendría sentido que suma sea equivalente a suma más n. Matemáticamente no, pero en programación esto tiene todo el sentido del mundo. Es a lo que tiene suma, le suma n y reemplaza lo que ya anteriormente tenía suma. Y, y por eso es que va de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Por eso es que va de derecha a izquierda. Esto al revés no se podría escribir. Y en matemática una equivalencia se puede leer de cualquier lado y es lo mismo. O sea, ahí yo la lectura que tendría que hacer es que la suma que declaramos arriba, que dice igual 0, a eso que está haciendo en este momento, sumar lo que el usuario le cargó en n. Y volver a Exacto, guardar en suma, actualizar, exacto, digamos. exacto. Así es. Una cosita Perfecto. más, Ángel. Donde dice en ese if que dice promedio, float, suma, ¿no se puede poner el float arriba cuando ingresamos los números? O sea, cuando empezamos el código. ¿En dónde? ¿Acá?
Ahí, claro. Ujú. Pero el enunciado te pide No, variables enteras. Depende de lo que te claro, pida. exacto. Si te dice Ah, lo vas números cambiando. enteros, no podés cambiarlo por float. Ujú. Y Por eso lo hiciste aparte ahí entre el diff. Ok, para que sea solamente esa parte, el resultado. Ahí entendí. Ok. O como el ejercicio de los alfajores, que por ahí si te pide cantidad de alfajores o cantidad de huevos, es como que no tiene sentido que vos le pongas float porque no deberías tener medio alfajor, medio huevo. Claro, se usa el float nomás para el resultado del promedio para que te dé sí o sí con coma en el caso de que ingreses el número negativo y te lo reste. Claro. Solamente en ese bloque. Ok. Te pone entre pero no paréntesis y adelante. Ujú. ujú, pero no es por el número negativo, porque No, no, por podría la cuenta pasar, que te va a dar. Ujú. claro, yo El pongo promedio. 1 y 2 y el promedio ya me da decimal, porque es 1,5. Ángel, una O sea, pregunta. sí, Hay la línea 28 que pones el tipo de datos float. sí. El resultado de esa división es lo que te va a mostrar como float, ¿no? O solamente la variable suma está La encasillada. variable suma se transforma a float para dividir y como uno de los miembros es float, el resultado va a quedar con coma. Siempre y cuando, o sea, si la cuenta da redondita, si queda 5, por ejemplo, eso no va a quedar 5.0, porque no tendría sentido. Pero si es un número real, o sea, 5.02, va a quedar con coma. En cambio, si yo no le pongo float, lo que hace es el cociente. Esto ya lo hemos visto. Sí. Está en el campo virtual también. Hay un video específico que explica esto. Bueno, a ver, vamos a ver otros Profe, tengo una consulta yo. ejemplos. Sí, También ahí en la línea 27, 28 y 29, que es en el caso de que no ponga ningún número que sea mayor a 0. ¿Es un buen uso y costumbre poner, por ejemplo, que en un if que me sume 1 a cantidad para que el promedio me dé 0? Porque en definitiva no es que el promedio es nada, es que no ingresaste ningún número mayor a 0. el promedio es nada en este caso. Claro, 0. No. Imagínate que yo estoy cargando temperaturas, ¿no? Sí, Temperaturas de varias ciudades. Y no tengo ningún dato. El promedio no puede ser 0, porque 0 podría ser que hizo 0 grados. En este caso el entiendo, promedio es perfecto. nada. Sí, es verdad. No hay datos. El resultado debería ser no hay datos para promediar, por ejemplo. El promedio en este caso es nada. 0 podría ser que yo cargué -3 en un lugar, 3 grados en otro lugar. El promedio es 0. Claro, entiendo. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Con Gracias, eso profe. de la división por 0, una pequeña aclaración, pero ahí es una buena práctica que hagan ese if para dividir por cantidad solamente si cantidad es mayor a 0, porque en este caso por ahí era más evidente que el ambiente ideal, que el usuario va a ingresar números, pero en algunos ejercicios por ahí más complejos puede no ser tan evidente y se les escapa la división por 0. Entonces, por las dudas, mejor si pueden poner esa condición. Así es. Bueno, ¿alguna consulta con respecto a esto? Ahora vamos a resolver dos ejercicios. Ustedes ya estuvieron practicando con ciclo inexacto, ¿no? Ya hicieron ejercicios en diagrama y demás. Sí, sí. Algo así. Bueno. Bueno, vamos a hacer dos más. Uno de dificultad uno sencillito y uno un poquito más difícil que va a llevar un ratito. En este caso los dos van a ser con ciclo inexacto, así que ahí no hay ninguna sorpresa, pero como para que vean cómo puede ir escalando la dificultad cada vez más y cómo se pueden ir mezclando todo con todo lo que vimos. Bien. En principio vamos a resolver que cuando lo leamos va a parecer bastante sencillito, pero tiene su vuelta. Que es esto. Vamos a hacer un programa que
vamos a ingresar números enteros y se finaliza con un 0 y pide informar el máximo de los números ingresados, la cantidad de pares y la cantidad de números negativos ingresados. O sea, no muy difícil, pero tiene varias cosas por resolver. Y vamos a hacer esta aclaración, no tener en cuenta al 0 en los cálculos de los ejercicios. Bien, el 0 no puede ser el máximo, no va a ser tenido en cuenta como par, y bueno, la cantidad de números negativos obviamente no iba a ser tenido en cuenta. Bien, pero el 0 que es par no tiene que formar parte de la cantidad, ni tampoco el máximo. Bien, bueno, hay que resolver esto. Entonces, resolvamos primero la estructura general de este programa, es decir, que me vaya pidiendo los números hasta que se ingrese un 0 y después termine la carga de números, y nada más. Entonces, ¿qué variables tendría que declarar o variable tendría que declarar para eso y qué estrategia habría que usar de las que vimos recién acá? Para resolver solo la estructura general, que es la carga. ¿Qué dice? Yo voy a ir haciendo... no voy a ir haciendo nada porque es lo que les pregunté. Sí. Y acá un ciclo inexacto. Sí, es un ciclo inexacto. ¿Qué condición tendría este ciclo inexacto? Sea el número igual a 0, digamos, para que corte. ¿Puede ser? O sea, eso es lo que hace que finalice. Y yo quiero lo contrario para el ciclo, porque yo dentro Mayor a Que cero. siga mientras Debería que... ser mientras sea diferente de 0. Ok. mientras Cuando sea es igual a diferente. 0, finaliza el ciclo. Declarar N. Declaro N. Y acá está esto de vuelta de, bueno, N tiene basura, podría ser 0, entonces le voy a pedir al usuario que ingrese un número y haga el sign acá. Bien, acuérdense siempre, esto es mientras, ¿no? Entonces, ¿Puede declarar la N directamente dentro del while, Ángel? podría declarar la N adentro del while, pero no existiría antes. Y yo la Está bien. necesito antes, en este caso, para que el usuario pueda ingresar. Y acá va a... No va a pedir al final, Ángel, ¿no? Lo va a pedir nuevamente al final. Y nada más por ahora. Entonces, fíjense, si yo corro esto, me va pidiendo números, Mientras yo no ponga un 0, me va a seguir pidiendo números. Cuando ponga un 0, el programa termina. Esta es la estructura general que necesitamos para cargar datos. Y esto también me va a asegurar que como el 0, que yo estaría poniendo acá, ¿no? En algún momento, es lo último que hace el while antes de comparar contra distinto a 0, no va a ser tenido en cuenta como máximo o como par, porque todos esos cálculos para saber si es máximo o par van a estar acá. ¿Sí? Entonces fíjense como yo pongo el 0 acá y nunca podría ser el máximo porque la secuencia va hacia abajo, no puede ir hacia arriba. ¿Sí? Y cuando se encuentre con la llave de cierre va a ser 0 distinto de 0, lo cual es falso, y va a terminar. ¿Bien? Bueno, y ahora sí, vamos a ir resolviendo los puntos por orden. El máximo de los números. Bien, para eso vamos a hacer de cuenta que ese es el punto A. Entonces, para resolver este punto A, ¿qué les parece que necesitaría? Una variable que vaya abordando... Primero declaramos al máximo con la primera variable ingresada y después con un if vamos trabajando los nuevos valores que entran. Bueno, entonces declaro una variable que se llame máximo. Exacto. Y... Perdón, ¿máximo se puede o max era lo que no se podía? Max era lo que no se podía, ¿no? Sí, max también se puede. Pasa que max es Está otra cosa. dado, es otra cosa, por eso sí. Sí, no me acordaba cuál era. no les va a fallar, pero yo siempre le pongo otro nombre para que no quede así. ¿Qué es max, Ángel? Está dentro de STD, si no me equivoco, no sé si es una, no creo que sea una función. No es una función, no me acuerdo, pero sé que es dentro de la biblioteca, pero no es para máximo, es para... Está dentro, claro, está dentro de la biblioteca. No, a ver, vamos a ver, quiero probar una cosita. Voy a poner un return 0 acá para que el programa nos siga. Quiero hacer un cout de max, a ver si es lo que yo creo que es. No, listo. Entonces, max... El mayor creo que es igual. No es un valor. Probablemente sirva... A ver, quiero probar otra cosita.
es como un atajo para calcular el máximo. No, a ver si admite varios. Ok, gracias. Uy, no admite varios. De entre dos valores que le pasé, se queda con el más grande. ¿Qué fue Está eso? dentro de... Sí, ignoren eso. Está dentro de STD. Ahí se metió adentro de la biblioteca. ¿Sí? Ahí se metió dentro de la biblioteca y estaba mostrando el código un poco de lo que hace, de lo que tiene Max. Entonces, bueno, le pongo máximo para que no genere ese problema. No es un problema, pero les pone los colorea de una manera que por ahí confunde. Y bien, ¿qué estrategia habían dicho para resolver esto? En primera Un instancia, a mí lo contador. que se me ocurre, No, Ángel, es el primer ingreso que lo asigna claro, máximo para exacto. después ir compararlo con lo siguiente. Un acumulador. Una bandera. Bueno, entonces Después de acá... pedir el número, lo declarás como el nuevo máximo. Exacto. Bien, yo podría hacer esto, ¿no? Decir que el máximo es n y Dentro del while, el if. entonces el primero siempre va a ser el máximo. Y dentro del while, preguntarme si n es mayor a máximo, lo actualizo, ¿sí? Y ahí estaría. Acá lo que haría es un cout que diga máximo valor y lo que tiene máximo. Ángel, acá tomamos como ambiente ideal que se van a ingresar números distintos. No cambiaría igual si se ingresan repetidos el máximo porque te seguiría mostrando. Ahora, fíjate, en El los mismo datos. número, claro. En los datos yo voy a poner así. Y el máximo valor, por más que esté repetido, sigue siendo el S9. Ah, claro, en la consigna nos pide ni el último ni el primer máximo, digamos. Claro, no es que dice el máximo y en qué posición está, que eso Ok. podría llegar a confundir acá porque está en la primera y está en la segunda también. No, Ok. acá nos pide el máximo valor solamente. Ok. Igual, profe, si Bien. fuese digamos, el último máximo, hay que poner mayor o igual. Y después, bueno, el contador que cambie. Sí, si me pidiese que diga la posición del último, por ejemplo, del último máximo que encontró, en caso de que se repitan, sí, mayor o igual, y ahí estaría solucionado. ¿Cómo hago para que me tenga en cuenta el primero y no el segundo, así como está? Ok. Así como está, y con el 9 que había puesto, el 9 o cualquiera que sea el máximo, ¿no? Si yo me guardase la posición del máximo, también, estaría acá la primera vez diciendo 9 es mayor que, imagínense, bueno, en este caso justo puse como primer número, no, pero imagínense que puse primero el 5, ¿no? Cuando ponga la segunda vez me va a decir 9 es mayor a 5, lo cual es verdadero, y va a actualizar esto y me va a decir que la posición 2. Cuando ponga el otro 9, esto va a ser falso y no va a cambiar ni el máximo ni la posición, entonces se va a quedar con la primera. Si yo pongo un igual, se va a quedar con el último. Bien, si tuviese que guardar la posición. Pero en este no es el caso. Bien, pero fíjense, acá lo podemos resolver y de una forma bastante fácil, pero ¿qué pasa si yo digo esto? El máximo de los números impares de la lista, ¿no? Entonces el punto B ahora es el máximo de los impares. El máximo impar. Y entonces... Lo que pasa es que no sabemos si el primer ingreso va a ser par o impar. Dentro del while tendríamos que preguntar eso. Perdón, fuera del while tendríamos que preguntar eso. Claro, yo tendría que acá ya no lo puedo hacer tan simple, porque yo ya no puedo decir máximo impar igual n. No, planteás si es impar, claro, como dijo, por fuera del while. Y después lo asignás, Claro. si no, seguís preguntando hasta que ingrese el primero impar. Claro, y exactamente. Ah, pero ahí tendría que repetir. En un if por fuera podríamos resolver por par o impar. Preguntamos si es par o impar y por el verdadero que haga guarde para par y por el falso para impar.
Podría ser, ¿no? Para el par pide algo, sí, pide la cantidad de pares. Pero por ahora resolvamos esto, ¿no? Entonces, acá sí nos estaríamos asegurando que el máximo impar se guarde si es impar, ¿no? Pero también puede Pero pasar no que el tendría que ir número afuera, tendría que ir adentro del while eso. y tendría que ir adentro del while también, porque el Exacto. primer número podría llegar a ser un número par y a esto seguiría Una teniendo condición del basura. exacto, tal cual. Entonces, esto no es una buena idea, hay que como buscar otra manera. Y acá puede venir el uso de banderas, puede venir el uso de contadores, cualquier cosa como para poder saber si yo tengo el primero de los impares, ¿sí? Cuando tenga el primero de los impares, puedo asumir que ese es el máximo y después tengo con qué comparar. ¿Bien? Entonces, vamos a resolverlo con un contador primero. Entonces, vamos a poner cantidad impares. Bien, lo pongo en 0. Y acá adentro, yo lo único que sé es que el número no es 0, básicamente. Pero después no sé otra cosa. Entonces, si el número dividido por 2 y quedándome con el resto es distinto de 0, es impar. Bien, es impar. Entonces yo acá puedo hacer cantidad de impares más. Y ahora sí, acá, si cantidad de impares es 1, yo puedo indicar que este es el máximo impar, porque es el primero que me encontré. Y si no es 1, pero adentro. es mayor que el máximo, también máximo lo actualizo. impar. ¿Sí? Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, yo cambio el valor de máximo impar si la cantidad es 1 o si el número es mayor a máximo impar. Cualquiera de las dos cosas que ocurran va a hacer que cambie el valor de máximo impar. Y solo lo hago si el número, ¿cómo se llama? Es impar, obviamente. Bien. Esta es una manera de resolverlo utilizando un contador, por ejemplo. Un contador de impares. Entonces acá el contador de impares yo no lo muestro porque no es algo que me interese mostrar. Y voy a decir máximo impar y máximo impar. Bien, y fíjense, lo corro y vamos a poner 10, 5, 3 y 0. El máximo valor es el 10 y el máximo impar es el impar más grande, básicamente es el 5. Bien, pero ojo porque no estoy teniendo en cuenta, esto está bien, pero si cargo así, fíjense. Basura. El máximo impar tiene basura. Entonces, aquí abajo, cuando voy a mostrar el máximo impar, yo tendría que hacer otro if. Tendría que hacerme una pregunta. Entonces, ¿cómo sé yo si hubo o no un impar? ¿Y cantidad de impares no varió? Pero sí, si cantidad de impares es mayor a 0. Si tiene más de 0, 1, 2, 3, lo que sea, sé que al menos un impar hubo y entonces puedo mostrar el máximo impar. Esa es una manera. Y otra que a veces, fíjense que usando... También tendría que poner que ponga 0 si no los hay. También podría ser. Es que arranca en 0. Claro, pero vos no mostrás la cantidad de impares, vos mostrás el número. Yo muestro el máximo impar. Si no hay nada, pero si no hay nada por pantalla no te va a mostrar nada. Sí, en este caso no muestra nada, o podría poner un cartel que diga no hubo impares. No hay impares, no hay. Profe, perdón, ¿puede volver de nuevo a la línea de donde está haciendo el if, la 36? Porque no entendí por qué metimos 1 hora ahí, me perdí. Esto, fíjate, en un principio yo lo había hecho así. Y entonces acá todavía me queda preguntar si el número, en caso de que no sea el primero, en el else, si el número que yo ingresé, si es mayor a máximo impar, que yo ya le ingresé obligadamente el primero de los impares. Y si esto ocurre, si esto pasa, hago esto, ¿no? Básicamente, estamos usando como una bandera. Ok, ahí entendí. Que es para el primer ingreso, entonces. Se modulariza. Sí. Ok, ahí lo entendí.
Entonces acá lo que hago es, bueno, básicamente, como esto lo hace en el caso de que no sea el primero, pero si se cumple esta condición, básicamente es lo mismo que ponerlo con un no acá. Esa es una forma más acotada de escribirlo. En la Gracias, línea profe. 48 podría ser mayor o igual. No, mayor tiene que ser, porque si es 0, no hay impar. Tiene que ser mayor a 0, sí. Mayor a 0. Y fíjense, otra manera de poder resolver esto sin tener el contador de impares, o sea, le voy a sacar lo del contador de impares, ¿no? Entonces no va a haber ninguna relación a cantidad de impares. No va a haber nada. Voy a dejar este if vacío. Cantidad de impares no existe más. Entonces, ¿se puede resolver igual? Sí, obviamente usando banderas, pero también se puede hacer la siguiente. A ver si podemos mutear ¿Vos, Laura, podés mutear los micrófonos que están abiertos? Ahí está. Bueno. Bien, entonces decía, nos pide el máximo de los impares. Entonces yo declaro acá una variable que tiene basura, que es máximo impar. Bien, entonces, ¿qué valor podría ponerle inicialmente a esto que yo sé que no va a ser un máximo impar? Cualquier número ¿Tres? par, por ejemplo. Cualquier número par. ¿Sí? Digo, Por ejemplo, el ¿cualquier el número 0. par dijiste? Sí, cualquier número par. Por ejemplo, el 0. Entonces, si máximo impar tiene 0, no tiene el máximo impar. ¿Sí? Es el valor inicial que le pongo, que al no ser un impar, yo sé que no hay nada ahí todavía. Entonces acá, en lugar de usar el contador, podría decirme, si máximo impar todavía tiene 0 o el número es mayor a máximo impar, se lo asigno. Ojo, siempre adentro de esta otra condición que se asegura que el número ingresado sea impar. ¿Sí? Si no le pongo esto, me estaría guardando cualquier valor indistintamente si es par o impar. Pero como está dentro de este if, yo ya sé que el número acá es impar. Entonces, si esto todavía tiene 0, todavía nunca pasé por acá y no hay ningún impar ingresado. Entonces, reemplaza el valor por un número que es impar. Y la siguiente vez que pongo un número impar, si llega a ser, ya esto no va a ser verdadero, pero si llega a ser más grande que lo que tenía, lo actualiza. Y al final, que todavía tendría que yo seguir preguntándome si hay o no hay, ¿qué tendría acá máximo impar si nunca cargué un impar? Cero tendría. Máximo impar es igual a 0. Tendría 0. Entonces, si máximo impar es distinto de 0, tiene el máximo impar. Y fíjense, esto es el mismo concepto de bandera, pero en este caso, la misma variable que uso para guardar el valor, también la uso como bandera, fíjense. Y esto es posible porque como la variable lo que hace es, o la variable se usa segmentando, o sea, clasificando si el número es par o impar, yo le puedo poner como valor de bandera inicial un número que sé que no es impar. Entonces, si tiene ese valor, es como que la flag está desactivada, por así decirlo. Si cambia ese valor, además de estar activada, también me indica cuál es el valor más grande. O sea, me sirve para matar dos pájaros de un tiro. Entonces, por ejemplo, le voy a poner 8, 11, 50 y 0. Y fíjense que funciona y usé la misma variable. Y fíjense otra cosa que tiene que funcionar, que no lo dice, pero tiene que funcionar con negativos. Si yo pongo menos 8, menos 5, menos 4 y 0, tiene que funcionar también con negativos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cuál es el siguiente. Bueno, cantidad de pares quedó ahí casi regalado porque como yo ya tengo una pregunta, claro, lo único que tengo que hacer acá es cantidad de impares. Y poner el contador. Y acá básicamente aumentar ese contador. Si el número es... No, dentro del if sería. Del segundo if.
No, porque es impares, no. ¿No es pares? Acá. O es pares, la pregunta. Ah, es la cantidad La de pares. cantidad de pares, ok, perdón. Está bien ubicado, lo único, el nombre de la variable está mal, es cantidad de pares. Exacto. Entonces acá yo me pregunto, acá me estoy preguntando si el número es impar, ¿no? Entonces por el lado falso, yo sé que el número es par. Entonces cuento y acá al final muestro. Este lo muestro siempre. Vamos a decir cantidad de pares y lo que tiene cantidad pares. Este lo muestro siempre porque en el caso de que no haya ningún número par, me tiene que decir que hay 0 pares, ¿sí? Entonces está bien que lo muestre siempre. Voy a poner, por ejemplo, 96, 46, 80 y 0. Y me da que es 3. Está bien, porque el 0 no tiene que ser tenido en cuenta. Acá me faltó... Lendel. Bien. Y el otro era la cantidad de negativos, que no tiene mucha dificultad. Es preguntar si esto es menor a 0, cantidad negativos más. Y la misma lógica del otro. Inicializarlo en 0. Inicializarlo en 0, y si no hubiese negativos, me muestra 0. Está bien que me muestre Tenés 0 un porque... ruidito en el micrófono, perdón. Llegaron los... Las abejas de los sábados. Hola, hola. Sí, ahí está. Sí, Ahí bueno, creo que va perfecto. a pasar seguido eso. ¿Qué va a ser? Hay que convivir con eso. Cantidad de negativos. Cantidad de negativos. Ahí está. Bien, y esto básicamente mostraría la cantidad de negativos. Lo que le quería mostrar, y que está bien que pase, si yo no pongo ningún número negativo, me tiene que decir que es 0. Y está bien. Le dejo así y ahí quedó listo este. Entonces fíjense, acá es medio lo que ya venían haciendo de calcular máximos, impares, todo ese tipo de cuestiones, pero acá estamos adentro de una estructura de repetición que uno no sabe cuántos elementos o cuántas vueltas va a conformar a esta estructura de repetición. Ese es el while, ¿sí? Entonces, si la condición es verdadera, va a seguir al entre comillas, infinito, y si la condición en algún momento no se cumple, finaliza y continúa con lo que está después del while, que como bien dijo un compañero, podría venir después un for, o podría venir después otro while. El programa se puede combinar todo con todo, ¿sí? No es que puedo usar uno solo por programa, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? No. Bueno, vamos a resolver otro ejercicio que podría ser con un for si supiese la cantidad, pero va a ser en este caso con un while. Y después vamos a empezar a hacer ejercicios donde el enunciado, con el enunciado ustedes van a saber si va o no una estructura de repetición, si va o no un for o un while, pero ustedes de antemano no van a saber. Y ahí está la gracia, ¿no? Porque si ustedes entran a la práctica de for, intuyen y saben que va a haber por lo menos un for. Si ustedes entran a la práctica de while, saben que al menos va a haber un while. Pero en el examen o en la vida real, ustedes no saben con qué van a resolver lo que les piden. Tienen que, todo lo que ustedes conozcan, llevarlo a la práctica, ¿sí? Puede resolverse con cualquier cosa que conozcan o que hayamos visto. ¿Bien? Este ejercicio es un poco más largo y un poco más difícil. Disculpa, Ángel, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos recomendás, por ejemplo, cuando realizamos un ejercicio, como separarnos por parte de lo que nos piden, así es como más fácil guiarnos? Sí, pueden... yo no diría de hacer muchos CPPs y después juntarlos, porque eso generalmente nunca sale bien. No, pero... no así como con muchos CPP, digo, me refiero en el mismo ejercicio, como poner lo que estás poniendo como una llamada de texto como para guiarnos, acá está el punto A, acá está el punto B, a eso me refería. Sí, totalmente, yo lo hago bastante a eso. Porque si no, me di cuenta
Esa es Sí, una de las sí. razones por las que recursé. Me perdí en mi mismo ejercicio y ya dije chau. Ujú. Yo cuando programo para dar clases lo hago porque me parece que es más didáctico para que entiendan los pasos, y cuando programo yo para resolver cosas en el trabajo, también muchas veces si es algo medio complejo lo voy separando en partes, a veces no es en un mismo archivo, a veces es en un montón de archivos y además en otro IDE, en otro lenguaje, por ejemplo, de base de datos. Entonces, si uno no tiene bien claro todo lo que tiene que hacer el proceso, no lo puede hacer. Entonces hay como que ir anotándose en un... Eso, perdón Ángel, eso sería Sí, una metodología de resolución de problemas, digamos, lo que sí, sí, estamos sí, es hablando. una... Exacto. Por eso. Exacto. O sea, Era por eso, porque ustedes tienen un problema a resolver, ¿sí? Un problema grande a resolver, y lo divide en muchos subproblemitas. Entonces, resolviendo cada uno de esos chiquititos, termina resolviendo el más grande. En general, eso es lo que se suele hacer, porque si no es inviable pensar la resolución de todo un programa. Imagínense que tienen que hacer el Codeblocks como programa. Entonces, pensar todo esto para resolver es gigante. Entonces, lo que van haciendo es por partes. Un equipo hará la parte de settings, otro hará la parte de qué pasa cuando hacen build, otro que guarde los archivos. Juntan todo eso y tienen el proyecto hecho, ¿sí? Y dentro de esa resolución que hace cada uno, también, como uno se va separando tareas, porque si no es imposible resolver algo grande sin, sin separárselo así. Es como un esquema mental que se va haciendo uno. Bien, Ángel, sí. comparto algo que yo trato de hacer, pero que la verdad que se me va complicando a medida que los ejercicios son más largos, ¿no? Los pasos esos de definición del problema, análisis del problema y diseño de una estrategia. Sí. Es como que trato de armar esa estructura, hacerlo en diagrama y después pasarlo al código, cosa de que Bueno, el código me lleve lo menos posible. Ajá. Si les resulta más simple, por ejemplo, hacer un diagrama primero, lo pueden hacer. A veces uno hace un bosquejo en papel de la estructura general, de cosas a tener en cuenta, porque no todo el mundo, pero hay gente que escribir las cosas a mano les ayuda como a retener o a entender mejor mentalmente que escribiéndolo en un bloc de notas, por ejemplo. A mí me da lo mismo, pero hay gente que lo escribe a mano, está bien también. Lo que sirva para que uno le quede bien claro qué es lo que tiene que hacer y cómo lo haría, y después recién se sientan a codificar. Bien. Bueno, este lo pensé antes de empezar, mientras estaba tomando un desayuno. Creo que se puede resolver con lo que vivimos hasta el momento. Si no, discúlpeme, pero dije, tengo ganas de hacer algo con un equipo de fútbol y que se vayan cargando los resultados y que después tire como una estadística, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a arrancar. Este programa lo que pide es ir cargando todos los partidos que disputó un equipo. Entonces va a pedir los goles del equipo y los goles del rival en cada partido, ¿sí? Vamos a finalizar, vamos a dejar de cargar datos de los partidos cuando le pongamos una cantidad de goles del equipo negativo, cosa que es imposible. O sea, uno no puede tener negativa cantidad de goles. Y el equipo es Racing. Y lo que nos va a pedir es una serie de En el fútbol argentino estadísticas. todo es posible, Ángel. Todo es posible, sí. Y una serie de estadísticas como cuántos partidos ganó el equipo en cuestión, cuántos empató y cuántos perdió, la cantidad de goles en total que marcó, los puntos obtenidos, que eso es bastante sencillo, y por ahí más difícil, la mayor racha de cantidad de partidos sin ganar. Bien. Bueno, eso vamos a resolver ahora. Y estaría bueno que también podamos pedir, hacer un programa que solicite el nombre del equipo y los partidos. Y que después pongamos equipo tal y la estadística, ¿sí? Bueno, vamos a resolver esto. ¿Es donde entraría, ¿por qué usaríamos un ciclo inexacto para esto? lo dice en la segunda parte, El donde segundo dice párrafo, ¿no? para indicar el fin de la carga de datos. Ahí, Exacto. digamos, hay que fijar.
La idea es que esto después le sirva a un hincha, por ejemplo, de Racing, que está en un torneo que tiene, no sé, ponele 20 partidos, o que le sirva a un hincha del Juventus, que capaz que el torneo tiene 30 partidos. O le sirva a uno que tiene un torneo de barrio, que cada equipo juega, el equipo juega 5 partidos, ¿sí? Entonces, la idea es que sirva para una cantidad de partidos indeterminada. Puede ser mucho, pueden ser pocos y así. Entonces, esa es la razón de por cual usamos un ciclo inexacto. Y uno me podría decir, ¿y por qué no empieza el programa diciéndole al usuario que ingrese cuántos partidos jugó el equipo y después hacerlo con un for? Eso podría ser, pero bueno, no lo quiere así el enunciado, quiere que yo pueda decir cuándo dejo de cargar datos de los partidos con una cantidad negativa. Ahí lo tengo que resolver. Bien, entonces, bien. Para resolver lo de ingresar el nombre del equipo, vamos a poner string, nombre. Perdón, Ángel, hay algo que me perdí. Estamos evaluando un solo equipo, ¿no es cierto? La estadística de un equipo. Exacto, de uno solo. Sí, de uno solo. No de todo un torneo, de toda una liga, de un solo equipo. Y los datos que cargamos son los de ese equipo. Ni siquiera ponemos los datos, el nombre del equipo de los rivales. No hace falta. Entonces ponemos el nombre del equipo y vamos a necesitar, ¿cómo le podríamos poner? Goles equipo y goles rival. ¿Les parece claro eso? Goles rival son los del contrario, goles equipo son los del propio. Y esto en principio, ¿no? Entonces, el nombre del equipo se lo pedimos una sola vez. Vamos a poner ingresar nombre del equipo y seguir nombre equipo. ¿Ven? Acá pedimos el nombre del equipo. Y después, yo lo que voy a hacer es ingresar los datos de los partidos. Siempre voy a pedir primero el nombre, los goles del equipo en cuestión y después los del rival, ¿sí? Y si la cantidad de goles del equipo que pongo es negativa, no del rival, sino del propio, es negativa, el ciclo va a terminar. Entonces, acá voy a pedir también goles del equipo o goles de nombre equipo, ahí queda más lindo. Nombre, goles de y el equipo que estamos cargando, ¿no? Y goles equipo. Y después, mientras goles equipo sea mayor o igual a 0, o sea, 0 es válido, pido los goles del rival. Y con esto tenemos lo que se conoce como registro. Tenemos los datos de un partido. Acá hay que analizar si ganó, si perdió, cuántos goles hizo, todo lo demás. Y después vuelvo a pedir los goles del equipo contrario. Del equipo en cuestión. ¿Sí? Ángel, Y ¿te puedo hacer una pregunta? por ahora nada más. Sí. Sobre el tipo de dato de stream. Sí. ¿Lo utilizamos siempre que queramos escribir o para eso se utiliza, ¿no? Para que puedan guardar en una variable texto. Buenísimo. Muchos caracteres, no uno solo, sino varios. Entonces yo acá lo corro y pongo nombre del equipo, Independiente, por ejemplo. Independiente. Entonces, goles de Independiente, 3, el otro día ganó 3-0, goles de rival 0. Después me vuelve a pedir el de otro partido, 0-0, por ejemplo. Y acá yo quiero decir, bueno, ya no cargo más datos de partidos. Entonces pongo negativo. Y esto me tendría que decir que tiene 4 puntos, que tiene 3 goles en total y demás. ¿Sí? ¿Se puede separar por espacios? No. Eso es un detalle. No de la manera que estoy cargando los datos ahora. Yo no puedo poner acá San Lorenzo, por ejemplo, porque fíjense lo que pasa. No admite espacios. Si yo quisiera poner San Lorenzo, por ejemplo, podría poner así, San Lorenzo, o con un guión bajo,
pero no con espacios. ¿Qué pasa cuando pongo un Seguía espacio? hasta el infinito y más allá. Sí, eso no termina más. ¿Qué pasa cuando pongo un espacio? Como nombre del equipo queda San y Lorenzo pasa a ser los goles. Otra cadena. Y como claro, otra cadena, pero para la otra variable. Para la Y otra como variable, claro. la otra variable es un entero, y yo No si te lo acá tomo. pongo un entero, se rompe. Por eso se rompió así. Para eso había que iniciar lo que había que inicializar y cerrar. Yo me acuerdo lo habíamos visto en un momento, es un quilombo, pero. No, acá lo que. Sí, hay como varias maneras de salvar eso, pero existe una manera de ingresar texto en un string y que admita espacios. No Sí. es importante ahora. No es por eso importante ahora, sí. Sí, pero después sí Muy va a bien, poder. Exacto. Bueno, ya tenemos la estructura general de esto, ¿no? Acá voy a poner un salto de línea, de la carga de datos. Ahora habría que resolver esto de acá, ¿no? La cantidad de partidos ganados, perdidos y empatados y demás, ¿no? Entonces, vamos a hacer al final un cout y vamos a poner, por ejemplo, estadísticas de y el nombre del equipo. Vamos a dejarlo bastante prolijo a este. Y acá vamos a hacer como un subrayado. Y vamos a poner partidos ganados, PG. Y después tenemos partidos empatados y partidos perdidos, ¿no? Partidos empatados y partidos perdidos. Y puntos. Es otra estadística que hay que mostrar. Puntos. Bueno, todo mayúsculo esto. Y los puntos obtenidos. Bien, esto en principio. Bien. Entonces, bueno, entonces vamos a resolver esta estadística básica, que son, creo que 2 puntos de acá, es esto y este, ¿no? Estaríamos resolviendo estos dos de un tirón. Entonces, ¿cómo sabemos la cantidad de partidos ganados, perdidos y empatados? Bueno, declaramos una variable entera, variables enteras. Los contadores tendríamos que hacer ahí, ¿no, Ángel? Claro, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos y puntos. Todo tiene que arrancar en 0. Entonces, acá una manera fácil de poner todo en 0 es así. Que lo que hace es, como de derecha a izquierda va asignando. O sea, 0 se asigna puntos, puntos se asigna partidos perdidos, que es 0, y así se va como de derecha a izquierda asignando ceros. ¿Bien? Todo tiene 0 acá, entonces vamos a analizar. Si si goles equipo es mayor que goles del rival, este partido lo ganó. Entonces, partidos ganados más. Si no, puede pasar que haya perdido. Entonces, goles equipo es menor a goles rival. Este partido lo perdió. Lo perdió. Y si no, lo empató. ¿Bien? Ahí estamos. Ángel, Bueno. consulta, y ahí dentro de ese if que estamos evaluando si ganó, perdió, empató, ¿ya podríamos resolver el punto D, que dice la mayor racha de partidos sin ganar? Ahí vamos a usar esto para saber si... Exacto. Pero primero vamos a resolver la estadística, lo más sencillito, y después vamos a ese. Pero sí, usaríamos esto de acá. Bueno. Me faltan los puntos. Calcular qué puntos es partidos ganados por 3 más partidos empatados. ¿No? Y listo. Entonces, vamos a probar esto. Vamos a poner independiente. Y bueno, ganó 3-0, 5-0, ojalá, 1-1, 1-2 y nada más. Entonces, ganó 2 partidos, empató 1 y perdió 1. Bien. Como ganó 2 partidos va a tener 6 y como empató 1 va a tener 7 puntos.
Entonces, 2 partidos ganados, 1 empatado, 1 perdido, 7 puntos. Y lo que le podríamos agregar a esta estadística es la cantidad total de goles, que es un acumulador, ¿no? Que vaya sumando los goles del equipo. Pero fíjense cómo logramos algo bastante correcto y funcional, y no fue muy complicado. Y fuimos incorporando todo lo que vimos hasta el momento. Strings, contadores, acumuladores, cálculos matemáticos como el producto para calcular los puntos, y el ciclo inexacto en este caso. Sí. Después te transpilar. No, porque vos tenés que compilar, después transpilar y... A ver si pueden mutearse si no van a preguntar porque me pierdo un poco. Bien, vamos a hacer la suma de goles. Acá. Suma goles en 0. Y acá también es muy sencillo, es suma goles más igual los goles que haya hecho el equipo. Y al final lo mostramos acá. O sea, podríamos hacer goles a favor y goles en contra, ahora que estoy pensando, ¿no? Porque tenemos los dos. Y la diferencia de goles incluso. Perdón, Ángel, ¿dónde pusiste el acumulador? No vi, perdóname. Ahora lo muestro. Lo declaré arriba y lo puse en 0 arriba de todo. Y dentro del ciclo, lo que hago es sumar en suma goles, goles del equipo. Ok, pero... Ah, no, está bien, no dije nada. ¿Mm? Está fuera Y... declarado. ¿Cómo? Perdón. Pero está Una fuera pregunta, declarado, ¿no? Sí. ¿ese más igual qué sería? Solo eso, me mareaste con el más igual. Es el acumulador, es para acumular en la variable el acumulador, que vas listo. poniendo. Sí, Ahí está. Y vamos a hacer, como no es difícil, vamos a hacer goles a favor, goles en contra. Ángel, ¿te puedo hacer una y consulta? diferencia. Sí. En la línea 24, eso no entendí o no estaba atento. Que pusiste los partidos ganados, empatados, todos con el Esto igual. pone en 0 estas 4 variables en esta misma instrucción, para no tener que hacerlo acá una por una, Ok. o en 4 instrucciones distintas. Esto lo que hace Como un es, truquito. claro, lo pone todo en 0 de una, en la misma instrucción. Acá lo cambié para hacerlo más completo. Vamos a ponerle goles a favor, más igual goles del equipo, en ese partido, ¿no? Goles en contra, es más igual goles del rival. Y la diferencia la calculamos al final. La diferencia va a ser siempre los goles a favor. Cambiar La diferencia de los contadores, la diferencia de los acumuladores, ¿no? Claro, menos goles en contra. ¿Qué le cambió, perdón? En goles, en que usted suma goles, cambiarle la variable. Ah, sí, acá. Goles a favor, y acá vamos a poner goles a favor, goles en contra y diferencia. El acumulador siempre Poco lo decís en contra, fuera del me fly, ¿no? suena a otra cosa. Uy, Sí, como que si se los hizo su propio jugador en contra, no, son los que hizo rival. Diferencia de goles. Ujú. Ahí está. Bien, y acá es goles en contra y diferencia. Y después puntos. Goles en contra sería ahí, Ángel, ¿no? Quedó goles en contra. Ah, sí. Ahí está. Maldito toque. Sí, hasta que no quede. Ahí está. No sé si va a quedar prolijo, pero por lo menos va a quedar alineado. Entonces vamos a poner de vuelta Independiente. Entonces 3-2, 3-0, 1-1, 5-0 y 0. Entonces, Fue la época de la. Menos uno, menos uno. Ah, -1, sí. -1. Entonces tiene goles a favor, tiene 6, 7, 12. 12 goles a favor. En contra, 3. Puntos tiene. ¿Ganó todo? No ganó todo. Tiene 10 puntos. Tiene. 10 puntos.
Medio turbina ese. Sí. 10 puntos. Era el 3 equipo de ganados, Chile, 1. Sí. Goles a favor 12, goles en contra 3, diferencia de goles 9, perfecto. Listo. Sí, jugaba Bochini. Goleador Bochini. Está bien. Bueno, ahí está, quedó todo bien calculado. Y en caso contrario de que los goles en contra sean mayores a los goles a favor, ¿no va a habría que quedar agregar negativo. un if? Va a quedar negativo, sí. No, tiene que quedar negativo. Ah. Tiene que decir menos 5, por ejemplo, porque... Se Se cuenta igual, es negativo, es igual, está bien igual. Bueno, entonces lo único que nos queda hacer es lo más difícil, que es la mayor racha de cantidad de partidos sin ganar. Bueno, lo que estaría bueno es, antes de calcular la mayor racha, es poder ir, a medida que vamos cargando los partidos, mostrar cuál es la racha. ¿Bien? Entonces, primero tener eso y después preocuparnos en cómo quedarnos con la mayor. ¿Sí? Entonces, racha sin ganar vamos a poner, después lo sacamos. Racha sin ganar, de hecho, podríamos ponerlo así para acordarnos que si tiene 3 numerales hay que sacarlo. Racha sin ganar y vamos a poner racha sin ganar. Es un contador que va a llevar la cuenta, valga la redundancia, de los partidos consecutivos sin ganar. ¿Sí? Entonces empieza en 0. Gonzalo dice, usaría un contador de racha que sume cuando se gane y se resetero. Al revés. Que sume cuando empata o pierde y se ponga a 0 cuando gane, porque es racha sin ganar en este caso. Pero sí, básicamente sería esa lógica. Entonces, fíjense, si goles equipos es mayor a goles rival, ganó. Si no, no ganó, básicamente. Entonces, si no ganó, racha sin ganar, más. ¿Bien? Esto lo que va a decir es, este equipo hasta el momento no ganó. Y acá, como ganó, racha sin ganar tiene que volver a 0, porque al ganar resetea esa racha. ¿Bien? Y por cada partido que vaya ingresando, me va a ir mostrando parcialmente cuál es la racha. Entonces, vamos a poner 2. Perdón, Ángel, pero Bueno, si fuese el primer partido sin ganar, no tendría que mostrar rachas sin ganar. ¿Digo bien? Sí, va a decir 0. Hacer see out. Así te lo muestra por pantalla. Sí, lo hice. Ah, perdón. Entonces, 1-0. Ah, no, tienen razón, no lo puse. Lo puse después. Lo puse después del otro. Después del if. Okay. Tiene que ir en el medio para que sea... Sí. Entonces vamos a poner UTN. Entonces, goles de UTN 1-0, o sea que racha sin ganar es 0. Lo voy a acomodar porque sabía que iba a quedarme feo. Voy a poner un endele acá. Ahora sí lo podemos probar. En el empate creo que lo tuve en cuenta, pero si no ahora lo vemos. Entonces vamos a decir 1-2. Entonces, racha sin ganar es de un partido. Perdón, Ángel, a eso me refería, no sé si me logro expresar. Ahí está un partido sin ganar. ¿La racha no sería si son 2 partidos sin ganar? No, puede ser 1. No, me parece que es 1, pero entiendo lo que decís. Yo acá lo consideraría como 1. Okay. Es un partido sin ganar. Tiene una racha de un partido sin ganar hasta el momento. Claro, porque solo jugó un partido. Ahora es 2. Ahora son 3. Y si yo pongo que ganó 5-4 la racha sin ganar vuelve a 0. Entonces, este 3 que estaba acá, hasta el momento era la mayor racha sin ganar. Se tendría que haber guardado. ¿Se entiende? Esa es la idea que necesitamos. Porque al final, a nosotros no nos interesa parcialmente cuál es la racha, sino al final de todo, decir la racha máxima sin ganar fue de y tantos partidos. ¿Lo Eso podríamos es lo que al guardar final... en algo auxiliar y compararlo con la siguiente? Exactamente. Pero tenés que guardarlo por afuera. Lo tenemos que ir guardando parcialmente, sin mostrarlo parcialmente, hay que compararlo y guardarlo y después mostrarlo al final. Podríamos declarar una variable, lo voy a declarar acá abajo, máxima racha sin ganar, que arranque en 0, ¿sí? Y entonces, acá donde estamos mostrando, ¿sí? A ver, déjame pensar un cachito. No, acá no. No tendría que ir por fuera del while.
No, afuera del while no, porque nosotros tenemos ese dato parcial dentro del while siempre. Entonces, acá adentro yo lo que tendría que hacer es, bueno, si el equipo ganó, no me interesa, o sea, lo va a resetear, así que ahí nunca podría ser la máxima racha. Pero si el equipo no gana, tiene que incrementar, y además de Preguntar si es incrementar, mayor. tiene que preguntarse si racha sin ganar es mayor a la máxima racha sin ganar. Entonces la nueva racha sin ganar es igual a... Y acá Exacto. asignarlo. Y al final, fíjense que es bastante más sencillo de lo que parecía. Una vez que pudimos hacer que la racha se resete, después es bastante más sencillo. Acá vamos a hacer, arriba en realidad, máxima racha sin ganar, y lo que tenemos acá. Bueno, entonces ya está resuelto. Vamos a hacer una prueba de esto para ver si da bien. Y vamos a hacerla con 2 rachas sin ganar. Que haya 2 rachas en el medio. Entonces, la primera racha sin ganar va a ser de, como pueden ver acá, de 4 partidos. Tiene 4 partidos sin ganar. Acá gana. O sea que esa racha se resetea. Y vamos a hacer una nueva racha de 2 partidos sin ganar. ¿Bien? Entonces, acá hay 4 partidos sin ganar. Entonces, el contador de rachas sin ganar llega a 4 y el máximo es 4. Acá gana y resetea esa racha. Y acá vuelve a tener una racha sin ganar, pero de 2 solamente. Entonces, la máxima racha sin ganar nos tendría que decir que es de 4 partidos. Acá voy a poner negativo. Y la máxima racha sin ganar es de 4 partidos. ¿Sí? Y ahí estaría resuelto. Entonces, bueno, como les decía, este ejercicio es un poquito más difícil, pero se resuelve con lo que fuimos viendo hasta el momento. Bien. Con ciclo inexacto, que es como el tema nuevo, ¿no? Porque la cantidad de partidos que puede jugar el equipo que se está analizando es indeterminada. Se determina con una cantidad de goles negativa, ¿sí? Luciano dice, el contador está colocado antes del segundo if. Ah, le está explicando una cosa. Perfecto. Bien. Bueno, y de fíjense que se podría hacer muchas más estadísticas, podría ser, y si quieren hacerlo, yo se los planteo acá, si lo quieren agregar, podrían mostrar ustedes acá cuál fue el partido con más goles y decir, mostrar cuál fue el partido con más goles. Por ejemplo, el partido con más goles acá fue que tuvo 8 goles. Pueden calcular el promedio de gol por partido del equipo. Bueno, un montón de cosas podrían calcular con esto. Y eso que solo estamos ingresando los goles. Imagínense si ingresamos las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, el público que fue al partido. Podrían hacer una estadística mucho mayor, ¿sí? Acá es simplemente los goles y ya tiene un montón de cálculos posibles. Bien, bien, bueno, tiene también toda la guía de ciclo inexacto en el campus virtual ya habilitada con un apunte. Después va a estar la grabación esta. Y bueno, como siempre en el foro, que ya vi que estaban preguntando, pueden preguntar de esto o de guías anteriores. Nos queda un tema más que vamos a ver pronto, que no es nuevo, pero básicamente es el desafío de combinar todo con todo, ¿sí? Combinar ciclos, poner un ciclo adentro de otro y diversas ejercicios así mixtos, y después vendría el examen, ¿sí? Entonces, yo acá les recomiendo que practiquen bastante, que hagan ejercicios los de la guía. Creo que en Programación 1 también tienen una guía con ejercicios, esos codifíquenlos también. Y bueno, con eso ya tendrían una buena carga de tiempo, de horas de práctica, como para que en el examen estén como preparados y preparadas, ¿sí? El examen sí, no cambia, es en octubre exactamente. Bueno. En teoría, si podemos hacer un ejercicio como este, estaríamos preparados, pienso yo, creo. No, son más difíciles. Ah, bueno, esto me hubiera llevado sin Sí, exagerarte porque por 1000. nos falta ver los combinados.
Exactamente. claro, bueno, sí, es verdad. Faltan ver ejercicios un poco más difíciles. Pero esto es una buena entrada en Base. calor. Por eso, una base. Una base interesante que hicimos. Igual en la guía de Wild debe ser ejercicios así como los que hicimos ahora. Como los de Ford, algunos de Ford también tenían su complejidad. Y en los de Wild también, y después hay otra guía con ejercicios mixtos, y hasta ahí llega el Brain Exam. Después, no, estaría bueno si se puede subir como ejercicio extra de Wild, como hicieron con el IF. Subieron creo que unos 3 más. Sí, puedo pensar de Wild o de los mixtos, algunos realmente complejos. Sí, eso estaría ¿sí? bueno, así nos matamos pensando y ya el día del examen, digamos, ya por lo menos no va a ser Pero tan complicado. tengan en cuenta entonces que puede, sin frustrarse, que puede haber algún ejercicio que no le encuentran la vuelta. A veces pasa. A veces pasa, Sí. a este no me sale, y eso no significa que no le salga el examen después o que no sean buenos o buenos programadores. A veces no sale uno no le encuentra la vuelta, y lo que pueden hacer es cortar con ese, tratar de hacer otro, o cortar definitivamente ese día con esa sesión de práctica. Con ese O día. irse a caminar. Irse a caminar y claro, volver. irse a caminar y volver, exacto. Pueden hacer eso. A veces no sale, uno va a hacer otra cosa que no tenga que ver con algo em, que usen la mente, y después vuelven y les sale. Por ejemplo, irse a hacer un deporte, a barrer, a limpiar, a lavar los platos. Cuando vuelven, por ahí sale todo perfecto. Sí, me así pasó que- con la guía de Ford que en el ejercicio, en los últimos ejercicios, en el 19 y 20 creo, me retrabé mal y quería destrozar todo. Sí, pero no, es cuestión de tomárselo con calma y ir a hacer otra cosa, cortar ese día o por un momento, y después volver, y ahí lo ven con otros ojos. A mí el que me costó bastante, en programación 1 presencial ya estamos dando ciclo anidado. Ujú. Y en Wild el que me costó muchísimo fue el tema de los números primos. Porque quise usar la lógica que usé para for y con Wild primo se hace como más dificultoso. Sí, pero bueno, no sé cómo será, pero yo por lo menos en laboratorio 1, imagínate que yo te pido calcular en el parcial un número primo. Si vos lo podés resolver, por ejemplo, con un ciclo for, y está bien hecho, está bien. No es que te va a decir resolver un número primo y obligatoriamente usando un while. Entonces, al menos en laboratorio, ¿no? Entonces, si vos lo entendés, lo podés resolver de una manera y funciona, no está mal eso. Estaría bueno que le puedas encontrar la vuelta para hacerlo con un while, porque queda optimizado el cálculo. Pero si vos llegás a la solución de algo y de forma correcta, pero no con lo que por ahí yo tenía pensado que sea, ponerle con un while, pero vos me demostrás que eso funciona, está bien, ¿sí? Así que tranqui con eso. Bueno, que tengan buen fin de semana y Igualmente. nos vemos. Buen fin de. A disfrutar. Buen fin de para Buen fin todos. de- nos vemos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, buen Buen fin fin. de. Chao. Chao. Chao.